Hola, ¿es verdad que tu teléfono puede desatar una guerra mundial? Cada vez somos más conscientes de que detrás de nuestros celulares hay mucho más que tecnología. Geopolítica, tensiones de poder, espionaje internacional. ¿Puede desatarse una guerra total por el 5G? En este video de DEF te contamos por qué. La palabra 5G deriva de quinta generación. Pero ¿quinta generación de qué exactamente? Hagamos memoria. Los primeros celulares, los famosos ladrillos, eran 1G y servían para hablar fuera de casa. Bueno, fuera de casa y en movimiento. Willy, amigo, tengo que contarte, esta cosa vuela como el viento. Los queridos y nunca bien ponderados Nokia 1100 eran 2G. Además de hablar, nos permitían enviar y recibir mensajes de texto, los SMS. Con la red 3G llegaron los smartphones, los teléfonos inteligentes, con los que pudimos navegar por internet. Ahora estamos en la era 4G, con la que podemos navegar a alta velocidad, escuchar música y ver videos en alta definición y hacer videollamadas, fundamentales en pandemia. La tecnología 5G, que ya es una realidad en muchos lugares del mundo, se basa en tres pilares: mucha más velocidad, masividad y muy baja latencia. Por ejemplo, en velocidad ofrece 1 GB por segundo contra 100 MB que tiene el 4G en el mejor de los casos. En cuanto a la latencia, la velocidad con la que responde el aparato, el 5G ofrece 1 milisegundo contra 200 milisegundos que tiene el 4G. ¿Pero esto cambia en algo el uso de mi celular? ¿Voy a tener internet más rápido? No. Bueno, sí, pero no lo vas a notar en el uso diario. Entonces, ¿para qué sirve? Para muchas cosas. Se van a poder hacer operaciones quirúrgicas a distancia y en tiempo real, para el desarrollo de las ciudades inteligentes, por ejemplo midiendo el consumo de luz y agua en todos los hogares, o para la automatización de los procesos industriales, entre muchas otras cosas. ¿Y qué tiene que ver esto con una guerra? Todo. Basta un solo hecho para comprobarlo. En 2019, Estados Unidos puso a Huawei, el gigante de las telecomunicaciones china, en la Entity List, un listado en el que figuran las empresas con las que las firmas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios. ¿Y ahora cómo hacemos para pegar canje en TikTok? Otros países como Japón, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda siguieron los pasos del tío Sam. Y la cosa ya se empieza a delinear. Hay un poco de tecnología en tu geopolítica global, ¿eh? En el fondo, todo se trata de quién recolecta y procesa los datos. Si por la red 5G viajan datos tuyos, míos, de mi tía, pero también de servicios públicos, padrones electorales o de lo que sea, quien domine la red tiene el control total. Si vamos al caso puntual de las tensiones entre Estados Unidos y China, el temor de los estadounidenses es que los chinos controlen las telecomunicaciones globales y quedar de rodillas frente al despotismo tecnocomunista. Parece exagerado, pero es así como se piensan estas cosas. La relación entre política y tecnología no es algo nuevo. Si no, pensemos en la carrera espacial, que fue la contienda geopolítica más importante del siglo XX. La Unión Soviética quería demostrarle al mundo que el sistema comunista era más poderoso que el capitalista. Estados Unidos, por el contrario, quería demostrar la fortaleza del sistema democrático. Iremos a la Luna no porque sea algo fácil, sino porque es difícil. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Ahora bien, si no vamos a tener internet más rápido, ¿qué ganamos con 5G? Si con 4G estamos perfectos. En realidad sí van a cambiar las cosas, y muchos procesos actuales se van a ver agilizados. Fundamentalmente la Internet de las cosas. Cuando la red 5G se haya expandido en el mundo, el país que no la tenga se queda atrás. Pero antes, un paso previo. Hay que instalar las antenas para ofrecer el servicio. La pregunta es, ¿a quién le vamos a confiar esa tarea y cómo vamos a asignar las bandas de frecuencias a los operadores? Líderes como Angela Merkel o Emmanuel Macron todavía no se decidieron. Por estos lares, Argentina tampoco fijó posición. Para poder entender lo que está en juego, analicemos el caso de TikTok, la red social donde jóvenes, algunos no tanto,
graban cosas graciosas y challenges extraños. TikTok fue acusada por Donald Trump de responder a intereses chinos, ya que las empresas de ese país están obligadas a colaborar con el régimen. ¿Cuáles son esos intereses? Básicamente la recolección y el procesamiento de los datos de los usuarios. Eso por un lado, porque si vamos un poco más a fondo, lo que está en juego es la influencia del algoritmo sobre las personas, porque a la larga puede inducir a los usuarios a adoptar ciertas posiciones políticas. Este problema no es solo de TikTok, sino también de Twitter y Facebook, por ejemplo. En todas estas redes vemos casos de censura y fake news, entre otros artilugios de la desinformación. Volviendo a lo que nos compete, es decir, los empujones entre China y Estados Unidos, Donald Trump dijo que TikTok iba a estar prohibido a menos que alguna empresa local tuviera participación accionaria. El resultado todavía no está claro. ¿Y ahora qué? Donald Trump se fue, perdió las elecciones, aunque muchos opinan lo contrario, y el nuevo presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. ¿Qué dijo Biden sobre esto? Todavía no se manifestó de manera contundente sobre los conflictos en torno al 5G. Por lo pronto, las presiones para vetar a Huawei siguen presentes y existe un proceso judicial en marcha al respecto. Algunos países como el Reino Unido acataron a rajatabla. Otros como España, Francia y Alemania elaboraron una lista de proveedores según el nivel de seguridad en el manejo de datos. Riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. De esta manera, intentan tener un control sobre la red 5G dentro de sus fronteras sin ceder a priori ante las presiones de Estados Unidos. En España se está trabajando en una ley de ciberseguridad 5G para atender a estas cuestiones. Además, esta legislación prevé que se diversifique la cadena de proveedores. La red 5G no llegó a todos los países del mundo ni mucho menos. En América Latina, Brasil, uno de los líderes de la región, quiere hacer el tendido 5G cuanto antes. Pero todavía no saben si seguir los lineamientos de Estados Unidos o mantener la buena relación con China, uno de sus principales socios comerciales. En Uruguay se encuentran funcionando entre 10 y 12 antenas a modo de prueba hasta marzo o abril de este año. Chile se convirtió en el primer país de América Latina en licitar bandas de frecuencia 5G. El proceso se instrumentó a través de un concurso público que se encuentra actualmente en la etapa de evaluación de las 5 ofertas presentadas y no excluyó a ningún actor interesado. El panorama es incierto. Con el COVID-19 todavía activo y presente, este tema fue relegado de la agenda. Sin embargo, a esta historia le faltan muchos capítulos y la guerra por el control de tus datos recién comienza. Nos vemos la próxima y no te olvides de suscribirte a este canal.